Hola, bienvenidos. Esto es Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, en el que los periodistas son los invitados y con quienes conversamos de una manera más distensionada sobre algunos de los hechos destacados de la semana. Para conversar sobre la selección de temas que tenemos para hoy, saludamos a Andrés Pascoe, periodista, director editorial de Cuestión.com. Andrés, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos y ¿qué tal termina usted la semana? Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con todos ustedes y con tu auditorio. Pues termina intensa la semana, ¿no? Ha estado compleja, yo creo que sí hay bastantes temas que No, abordar. No faltan los temas complejos a lo largo de las semanas, las noticias no descansan. Andrés, de nuevo gracias por estar con nosotros. Ahora saludo a Iván Weissman, él es periodista, economista, politólogo y fundador y editor de Semana en el Mostrador. Iván, bienvenido, gracias por acompañarnos y ¿qué tal termina su semana? Como todas las semanas últimamente muy cansado, pero bueno, cuando uno tiene el periodismo un poco implantado en el alma, es una adrenalina. Pero gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Iván, pero le pido que tenga un poquito de energía para que nos acompañe aquí con su opinión en el programa, pese al cansancio que tenemos todos después de esta semana intensa de trabajo. Y aquí en el estudio de France 24 está con nosotros Stefano Pozzebon, él es periodista, corresponsal internacional, actualmente cubre para CNN los hechos que ocurren en Colombia y en Venezuela. Stefano, gracias por acompañarnos aquí en el estudio. ¿Y cómo termina usted la semana? Bien, en Bogotá por una vez hay sol, y ya esto es razón de felicidad, pero me agrego a los comentarios de los otros huéspedes, una semana interesante donde Latinoamérica maneja historia importante para todo el mundo, entonces interesante analizarlas. Temas importantes en la región de América Latina, no faltan tampoco. Bueno, pero ustedes también nos pueden acompañar con sus opiniones, con sus comentarios, con sus preguntas. Ustedes ya lo saben, estamos en las redes sociales, @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal, y nuestra etiqueta es numeral Una Semana en el Mundo F24. Importante el F24 para que dejen allí los comentarios. Pues vamos a entrar en materia. Comenzamos este recorrido por esas filtraciones a través de las redes sociales de documentos clasificados de la inteligencia militar de Estados Unidos. Entre otros temas, daban detalles de la estrategia y también del plan de ayuda de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea a Ucrania. Deja en evidencia también hechos de espionaje a países aliados de Estados Unidos como Corea, como Israel, y todavía está por verse si esta información ha sido manipulada o no. Y también pues, el desarrollo de esta investigación dirá cuál era el fin que tendría la filtración de estos documentos. Quedan muchas dudas y el impacto que pueda tener esto sobre la guerra en Ucrania es tal vez el foco principal de este tema. También deja en entredicho esa relación que tiene la Casa Blanca con algunos países aliados y con otros países no tan cercanos como Rusia y China. Comienzo entonces dándole la palabra a Andrés. Impresiones sobre estas filtraciones. Estados Unidos no es nuevo que esté haciendo espionaje a sus países más cercanos, a sus países aliados, pero vuelve a quedar mal parado a nivel diplomático en la escena internacional. Bueno, en efecto no es nuevo. Cada vez que hay una fuga de información de este tipo, lo primero que sabemos es que espían a los británicos y que espían a los franceses y que espían a los israelíes. Pero a mí sí me llama la atención, la reacción internacional ha sido mucho menos enérgica en esta ocasión. Yo creo que ya todos están acostumbrados a que los espíen y lo asumen como pues, que así es esto, ¿no? Estoy seguro que muchos de ellos probablemente también espían a Estados Unidos. Lo que es interesante de mencionar ahorita es que acaban de arrestar a un presunto sospechoso, bueno, sospechoso de haber sido quien hizo las filtraciones, el Jack Teixeira, que estaba en un grupo en un chat de amigos gamers y como al parecer amantes de las armas y medio racistas, y a través de ahí se fue. Y entonces lo que hace esta historia más o menos entretenida es, en primer lugar, lograron infiltrarse y lograron sacar documentos, pero no lograron esconderse, los agarraron muy fácilmente. Y entonces eso habla, pues ahí que tenían sus áreas de oportunidad en hacer este tipo de cosas. Por otro lado, lo que están diciendo es que la información no es especialmente grave y como bien dices tú, pues no está tampoco precisamente confirmada. Lo que a mí más me ha llamado la atención del asunto es si de ser cierta la información filtrada, hay mucha más angustia respecto a Ucrania de lo que se nos hace ver y saber, ¿no? Los estadounidenses sí parecen estar bastante preocupados de cómo se está desarrollando la guerra y cómo puede concluir.
Sí, y la respuesta de Ucrania también no ha sido muy enérgica en torno a esta filtración. Supuestamente fueron dados a conocer algunos datos de posiciones a nivel militar, algo de la estrategia, pero Ucrania tampoco ha dado mayor relevancia a estas filtraciones. Iván, desde su perspectiva, ¿cómo queda Estados Unidos a nivel diplomático? Y se une usted a lo que ha dicho Andrés, que tal vez ha habido menos revuelo internacional si lo comparamos con momentos anteriores donde también hubo filtraciones. Mira, yo creo que, a ver, uno a lo mejor se pone un poco cínico en esta profesión, uno trata de no ser escéptico, pero no cínico, pero a mí me parece que estamos viviendo, la transparencia es un valor de época, y la verdad que tratar de mantener secretos es cada vez más difícil. Lo que dijo mi colega acerca de ver si es cierto, también lo que sabemos es que si es verosímil, es cierto, como dicen. Entonces, más allá de qué porcentaje de lo que se filtró es verdad y no es verdad, eh, creo que una vez más confirma que es muy difícil, y yo lo veo como algo bueno viniendo del periodismo, mantener secretos. Segundo, creo que si uno sigue los temas de cerca, no hay nada muy choqueante, no hay nada que uno diga, wow, ¿no? Qué impresionante. Es impresionante lo fácil que se filtró, si es la versión que en las últimas 24 horas se ha dado, que fueron estos gamers, que uno de estos gamers lo habían desafiado acerca de si es verdad toda esta información que él chamullaba, que él decía tener, y que empezó a filtrarles como para probarle a este grupo con los que jugaba que efectivamente esto era cierto. Y después, más del punto de vista político, a ver, hace meses que información tanto de Occidente como de Europa del Este, o más Sí. cercana a la visión de China y de la Unión Soviética, o perdón, de Rusia, era que nadie iba a ganar. Claro. Y lo que dice esto es que Estados Unidos más o menos piensa lo mismo, no va a cambiar el balance, y yo espero eventualmente, más tarde, o sea, más temprano que tarde, que se logre una paz que está Sí. realmente desestabilizando Europa. Sí. Y aquí en el estudio de France 24, Estefano, sus impresiones. Pues muy poco que agregar, obviamente los colegas ya han analizado el tema y no es un tema que yo personalmente he cubierto desde cerca. Claramente sí, cada vez que hay un leak de este tipo, el análisis que se hace siempre es que no es sorprendente que un superpoder como Estados Unidos opere de esta manera, pero obviamente nadie quiere hacerse ver con las manos en la jarra de la marmelada. Sí. Y entonces esta vez se les salió de las manos y obviamente no es una victoria a nivel diplomático, pero probablemente la próxima semana estaremos hablando de otra cosa, me imagino. No sé, Estefano, si a usted le queda también la sensación que lo que sorprende aquí de todo este caso es que la filtración fue por parte de los mismos estadounidenses. No ha sido como en otros casos donde había factores externos que filtraban, estaba en su momento Wikileaks, que era aparte de Estados Unidos. En este caso es alguien al interior de Estados Unidos que ha dejado filtrar esto. Esto también dice mucho, y también aquí haciendo un poco de especulación y montándonos un poco en un guión de película de Hollywood, un poco de conspiración, ¿no?, interna dentro de los partidos o de lo que puede haber ahí. Claro, detrás. Sí, puede ser. La noticia del día en que estamos grabando en este momento es que las fuerzas de seguridad estadounidenses acaban de detener un presunto responsable por esta filtración. Hay que ver lo que las imágenes llevarán a cabo y sabe también entender lo que vamos a saber de estas imágenes, porque sí, estamos hablando de temas sensibles, obviamente. Claro. Iván, continúo haciendo la ronda a la inversa. Le pregunto por Rusia, que es un país que se menciona mucho en estas filtraciones, y muchos decían que el Kremlin estaba, mejor dicho, lambiéndose los bigotes, como dice el dicho común, por la información que había llegado. La respuesta del Kremlin fue: la información no es para nada despreciable, es bastante jugosa e importante, y la vamos a ver con pinzas. Rusia, aquí en toda esta ecuación, ¿usted qué posición cree que puede adoptar? Yo no creo que cambie mucho lo que tenían planeado con la guerra antes o después. O sea, el tema que, por ejemplo, por lo que uno se entera por la prensa, que lo más sensible de la guerra era que revelaba las posiciones donde Ucrania tenía sus defensas antiaéreas, y que ahora Rusia podría tener, al tener esa información, desviar sus aviones y sus drones. Bueno, lo mismo puede hacer Ucrania al saber
yo como no soy experto en temas de defensa, lo quiero aclarar, es una opinión informada la que estoy dando, pero a mí la verdad que no creo que cambie dramáticamente esto, más como para lo que yo llamo el círculo rojo de la política y el periodismo global, que nos devoramos esto, pero no creo que tenga grandes implicancias. Yo lo que veo, lo que dije al inicio, creo que esto es un ejemplo más que estamos viendo la transparencia como un valor de época, y esto es una confirmación más que es muy difícil. Nuevamente, si se confirma, y uno a veces tiene que ser escéptico, si no cínico, de que esto fue filtrado a través de un gamer de grupos extremos, qué sé yo, te das cuenta lo fácil que es ahora filtrar información muy secreta o muy Claro. top secret, ¿no? Y Andrés, su opinión sobre la posición de Rusia para ir cerrando este tema. Bueno, en efecto, los rusos se ven bastante felices, sobre todo porque les encanta ver vulnerabilidad en Estados Unidos, ¿no? Su percepción debe ser como de una especie de triunfo mediático, visual, político, etcétera. Lo que es interesante lo que dicen los documentos sobre Rusia es que hablan de que hay muchísima tensión al interior del gabinete o entre los comandantes rusos sobre cómo va la guerra. Veto a saber si es cierto o no, pero si los rusos saben que los estadounidenses saben eso, pues sí puede tener algún efecto interesante, ¿no? Pero pues la verdad es que, como bien dice Iván, la información no se siente especialmente transformadora de la realidad. Y bueno, Biden aseguraba que ni siquiera era nueva, que parece que es información medio vieja, veto a saber si es cierto también, pero pues esa es más o menos la percepción que tengo del asunto. Pues así vamos cerrando este episodio, este primer tema para el programa de hoy, primer tema de conversación con nuestros invitados. Les propongo que vayamos entonces a América Latina, hablemos de temas de nuestra región, porque con el ánimo de relanzar esas relaciones entre China y Brasil, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva llegó a Beijing, una visita que es tomada como el regreso de este país suramericano en la escena internacional. Lula va con una ambiciosa agenda comercial y también política que busca revivir, por ejemplo, el grupo de los BRICS, fortalecerlo nuevamente en el escenario internacional, también acercar a China al Mercosur y ganar apoyo para ese plan que tiene el presidente Lula da Silva de aspirar a un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU y también presidir el G20 y bueno, y también ratificar su deseo de ser una suerte de mediador internacional en la guerra de Ucrania. Así, la propuesta de ceder la península de Crimea a Rusia no le haya gustado para nada a los ucranianos y no haya quedado muy bien parado Brasil en ese escenario internacional o por lo menos ante el gobierno en Kiev. Comienzo aquí en el estudio con Estefano. Ambiciosa la agenda que tiene Lula, muy deseoso por estrechar nexos con China, cuando otro de sus países aliados, que incluso tiene buenas relaciones, Estados Unidos, y China trata de mantener a Estados Unidos, bueno, los dos países tratan de mantener una tensa relación. Sí, diría que una ambición compartida por China también, porque es interesante analizar esta visita de Lula da Silva, que recordamos fue retrasada por 2 semanas debido a problemas de salud, pero China señaló desde el principio que estaban listos para darle la bienvenida cuando tan pronto fuera posible. Indica también una gran intención por parte de China de seguir hablándole a América Latina, de seguir presentándose como un aliado, como un compañero confiable para América Latina. Y es interesante hacerle un contraste con lo que ocurrió cuando en el primer viaje internacional, el segundo viaje internacional de Lula en Estados Unidos, fue en febrero de este año, donde realmente la agenda se quedó un poco corta. Lula viajó solamente por 2 días, ahorita en China está viajando por 5 días, allá viajó Lula solo, en este caso está viajando con, creo que son 8 ministros, 5 gobernadores. Y un montón de empresarios brasileños también. De empresarios, la idea es enlazar hasta 20 tratados bilaterales entre China y Brasil. Había mucha expectativa que la administración Biden en febrero se comprometiera con una donación importante al Fondo de Protección de la Amazonía que organizó Brasil hace años, y esto no ocurrió. Y vemos que una vez que la visita en Washington se quedó un poco corta en las expectativas,
se organizó esta grande visita de altísimo perfil. Quiero citar una columna que salió justo hoy, por parte de Oliver Stwenkel, un analista que escribe para America's Quarterly, que dice: los chinos saben muy bien de protocolo. Y la alfombra roja que le están lanzando a Lula da Silva en esta semana indica que ellos están realmente serios para presentarse como el partner principal a nivel comercial, político, geopolítico para América Latina. Sí. Y es interesante entonces analizarlo no solamente a la luz de lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, sino también a la luz de relaciones sur-sur. Claro. Mientras que obviamente la mirada del norte en este momento es fija hacia Ucrania, desde Sudamérica Latina se ve mucho más hacia el Extremo Oriente. Tengo ese tema para conversarlo y para preguntárselo, así como se está mostrando Lula como un interlocutor de América Latina. ¿Está tomando Lula, y le dejo la pregunta ahí de una vez en la mesa para que la vaya pensando, está tomando Lula ese liderazgo en América Latina que no han podido tomar ni Boric ni Petro, y estos movimientos y estos viajes a nivel internacional le están dando esa posibilidad de serlo? Le pregunto ahora entonces a Andrés, para hacer la ronda a la inversa, vamos hasta México para conocer impresiones de lo que significa este viaje de Lula da Silva, y con muchas ambiciones, y en dos puntos clave: BRICS y Mercosur. Dos responsabilidades muy grandes que se echa Lula en la espalda para relanzarlo. BRICS en particular le interesa mucho a China que vuelva a tener un resurgimiento o un relanzamiento internacional. Absolutamente, pero una cosa antes. Yo creo, mi percepción de ver la agenda de Lula, creo que el tema de Ucrania en realidad ha sido más mediático que realista. Yo no creo que Lula sinceramente crea que puede contribuir de forma significativa a resolver ese problema, pero le gustaba la idea internacional de ponerse como el organizador o promotor de la paz y de un nuevo plan, etcétera. En efecto, como decías, pues lo que ha propuesto no ha sonado muy creíble, y creo que realmente esa no es su agenda. Yo creo que la agenda es, en efecto, económica, pero también política. Quiere relanzar estos bloques porque han perdido mucho poder después de los giros geopolíticos latinoamericanos entre derecha e izquierda, que han causado que los órdenes y los acuerdos entre países se desorganicen mucho. Pero por otro lado, es una estrategia diplomática, porque Lula está aprovechando muy astutamente el conflicto entre China y Estados Unidos para crear su propia persona internacional, distanciarse, y eso le sirve, en efecto, para presionar a los Estados Unidos. Es un poco lo que hace México con Cuba, ¿no? Cada vez que tenemos un problema con Estados Unidos nos acercamos a Cuba y viceversa. Son métodos de construcción de equilibrios y contrapesos internacionales. Y sobre todo lo que Lula necesita es dar enormes resultados económicos. O sea, tiene que demostrar que puede sacar a Brasil adelante después del marasmo en el que ha estado y reposicionarlo internacionalmente después del gobierno Bolsonaro, que por supuesto desprestigió bastante a ese país. Claro, es que son piezas de una cadena, unos eslabones que no están al azar. Incluso ese comentario sobre la península de Crimea tal vez no sea una apuesta seria por parte de la diplomacia brasileña, pero solamente logró que el mundo entero estuviera hablando de por lo menos una propuesta hecha desde América Latina, que es una región a la que le han criticado mucho tener alguna posición frente a la guerra en Ucrania, y han criticado a los gobiernos por no tomar ningún tipo de rumbo frente a eso, y aquí por lo menos Brasil pues propuso algo y no cayó bien en Kiev, pero el mundo entero habló de eso. Iván, su conclusión y su perspectiva sobre esta visita, que me imagino que desde Argentina la están siguiendo con mucho detalle por los intereses que hay con el Mercosur, y porque yo creo que los mandatarios de Uruguay, Paraguay y de Argentina pues les hubiera encantado tener una visita en China como la ha tenido el presidente Lula, con toda su disposición. Mira, yo cubro principalmente Chile y Argentina, es lo que más me dedico a la interna. Creo que yo lo voy a dar un poco diferente. Mira, creo que esto es un gran triunfo para China, porque por primera vez, o sea, China tuvo hasta hace 2 años, en general, creo lo han dicho, tuvo cancha abierta, tuvo barra abierta en América Latina, a nivel de inversiones, a nivel de entrar. El boom de los commodities los hizo a muchos países de América Latina que no tenían acceso a financiamiento en los mercados internacionales, no a tener relaciones especiales con China. China lo usó como su estrategia y su geopolítica. Y ahora, hace 1 año y medio o 2,
más allá de la Guerra Fría Estados Unidos-China, Estados Unidos está realmente interesado en América Latina, no necesariamente porque nos queda más que antes, sino que por el litio, por la energía renovable. Entonces ve a China como un rival. Y Biden Joe Biden ha implementado dos políticas que hacen que le pelea el terreno. Si uno quiere exportar litio a Estados Unidos, no puede hacerlo con China. Entonces, ¿China qué está haciendo? China le está prestando ropa a Lula, le está prestando un escenario para que Lula se muestre como un gran líder y le está mandando un mensaje a Estados Unidos que le van a dar la pelea. Porque los países, los nuestros, necesitamos financiamiento. Hay algunos países que tienen más acceso a un financiamiento para su desarrollo que otros. Y China está dispuesto a entrar y está dispuesto a hacerlo bastante agresivamente. Hay un dato que no tiene que ver directamente con la visita de Lula a China, pero que tiene que ver con las intenciones y las ambiciones de China América Latina. En él, el gigante italiano, que se está desprendiendo de algunos activos en América Latina y en Europa, se salió de Perú, que la compró por un precio que todos los que saben un poquito más que yo del mercado energético, pagó casi $3.000 millones. Y hoy en día, ahora China controla toda la energía de distribución eléctrica de Lima, una de las grandes urbes, la capital de Perú. Y eso te da, como poco a poco, su poderío económico lo está transfiriendo también en poder político. Claro. En Chile, indirectamente ya controla el 57% de la generación y distribución de la energía, y la mayoría es energía renovable solar. Entonces, para dar vuelta a tu pregunta, ¿es un gran triunfo para Lula? Absolutamente. Sí. Lula necesita también mostrar, porque él tiene la mitad del país en Brasil, o un poquito menos de la mitad, que no necesariamente lo quiere, él tiene que mostrar logros. Pero creo que esto es más un gran triunfo para China. Sí, es un momento de oportunidad para los dos. Además que por la región también han pasado otras figuras internacionales. El canciller alemán estuvo también por Sudamérica, precisamente allanando ese terreno para los recursos que tiene nuestra región de cara a esa transición energética. Y Estados Unidos por ahora, por aquí, no ha venido Biden a visitar ningún país por el momento. Estefano, respondiendo a la pregunta que le hacía, entonces, ¿Lula empieza a tomar ese liderazgo regional? Volverse de vuelta el hermano mayor de América Latina. Sí. Bueno, creo que él tiene obviamente esta ambición por razones biográficas, porque ese es su tercer mandato, no sé si es anagráficamente el más mayor de todos los líderes de la nueva segunda ola rosa, si así queremos llamarla, pero seguramente es políticamente el más conocido, es el único que tiene realmente un perfil internacional remarcado en el escenario internacional. Y también maneja el país que solamente por su propio peso puede cambiar los equilibrios de la región. O sea, una voz que Latinoamérica puede jugar mucho es sobre el cambio climático, el medio ambiente, los recursos renovables, obviamente, la transición. Y obviamente Brasil controla el 60% de la Amazonía, controla largamente el más grande productor de rubro y materias primas. Entonces, claro que es Brasil el punto que los otros países de América Latina le miran a Brasil para hacer que la voz de América Latina se escuche en el resto del mundo. Y Lula lo sabe y aprovecha de esta situación, obviamente. Y seguramente no va a ser la única visita de gran escala a nivel internacional que vaya a hacer el presidente Lula da Silva en los próximos meses. Creo que ya tiene anunciado, creo en estos días, que va a ser huésped en la cumbre del G7 en España, creo que la próxima este verano. Sí. Petro y Boric no son invitados al G7. Y busca estas posiciones importantes que mencionaba yo, un asiento en el Consejo de Seguridad y liderar el G20 a partir del año entrante. También posiciones importantes a nivel internacional. Dejamos la visita del presidente de Brasil a China, la dejamos por el momento, una visita que pues todavía tiene mucha tela para cortar, pero tengo que avanzar con otro tema que tengo para el programa y es Chile. Porque esta semana el Congreso de ese país aprobó reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. Eso no suena para nada mal, pues por lo menos así lo veo yo. Ecuador y Chile son los únicos países de América Latina en reducir las horas de trabajo. En el caso de Chile, esta medida va a ser implementada de manera escalonada en un plazo de 5 años y la propuesta también prevé la posibilidad de trabajar 4 días y descansar
3 días. ¿A ustedes cómo les suena? Comienzo entonces por Iván para hacer la ronda a la inversa. A mí me suena bastante bien. Además que hay algunos países europeos que ya han reducido la jornada laboral y han encontrado que la gente puede ser mucho más eficiente, más efectiva en sus horas de trabajo que con las prolongadas horas que tenemos en América Latina. Sí, bueno, esto primero es el primer gran triunfo del gobierno de Boric. Este es un proyecto que lanzó la que es ahora su vocera, la Camila Vallejos, del Partido Comunista. Lo lanzó primero en 2017 cuando era diputada. Y la verdad que esto es un ejemplo, dentro de lo crispado que ha estado Chile en los últimos años, de que sí se pueden llegar a grandes acuerdos. Esto contó con la aprobación del 90% del espectro político. La extrema derecha ultra es la única que le votó en contra. Los empresarios lo apoyaron. Así que desde el punto de vista político es un gran triunfo. Desde el punto de vista humano, bueno, nosotros siempre miramos a Europa Occidental, a la socialdemocracia, ¿no? A la posguerra como un modelo, y esto es acercándonos a ese modelo. Una de las cosas que generaba este malestar que se hizo sentir violentamente en 2019 en Chile con el famoso estallido. Uno de esos era el tema del transporte. La gente que vivía en la periferia tenía que tomarse 1 o 2 horas en el metro, que es el sistema del tránsito subterráneo, o buses para llegar a su trabajo, lo mismo a la vuelta. Y esto, dar flexibilidad y tener 40 horas, es un gran alivio. Y para los empresarios que estaban de acuerdo en principio, también era flexibilidad, algo que jamás hubiese pensado que un gobierno de izquierda lo aprobara, que es muy cercano a los sindicatos, pero los empresarios dicen, nosotros estamos de acuerdo, pero nos tienen que dar flexibilidad, lo que tú mencionaste. Podemos darle 4 días de 10 y que se puedan tomar el fin de semana, pueden tomar horas extra, etcétera. Eso de la flexibilidad también es un gran avance. Así que yo creo que esto es un win político, una victoria política para el gobierno, y como sociedad creo que para Chile es un avance. Primer acierto político del presidente Boric. Cruzo acá al estudio con Estefano y cierro la ronda con Andrés en México. Pues primero, el periodismo independiente no tiene horarios, así que me gustaría poder autolimitarme a 40 horas o a 4 días. No, obviamente es bueno. Capaz es haciendo una reflexión más a largo plazo, que América Latina siga avanzando de una cierta manera, obviamente con su retraso, obviamente 3 pasos adelante y 2 atrás, pero esta es un signo que, bueno, el desarrollo avanza y bueno, una victoria, como él dijo, es una batalla que se lideró desde 2017. 6 años después, bueno, se ven los frutos, y capaz otros países de América Latina, Colombia quizás, puede ser. podrían tomarle la nota, pero obviamente, bueno, es lindo remarcar una noticia positiva. Claro, un beneficio para los trabajadores, y la lupa está en Chile en este momento para ver cómo les va con esta medida que va a ir siendo implementada de manera escalonada. Andrés, para cerrar la ronda, adelante. A mí me parece algo fundamental es el hecho de que sea escalonado, porque yo estoy seguro que en la negociación con los empresarios y para ganar su apoyo es que no fuera inmediato. Y Chile es un país que le gusta mucho la gradualidad, por eso también todo su proceso constituyente de pronto se sintió demasiado radical y terminó colapsando. Pero lo que es interesante es Chile es un país con contradicciones que me parecen interesantes, ¿no? Con el gobierno de Bachelet se logró, por ejemplo, los derechos de maternidad, ¿no? De que fuero laboral, que pudieras, te cubrieran en el trabajo, que no te pudieran despedir, etcétera. Ella realmente pasó una ley muy de avanzada para América Latina sobre protección a las madres e incluso a los padres hasta cierto punto. Y otra cosa es que han logrado establecer, por ejemplo, con un éxito que en México no hemos tenido, la obligación de garantizarle condiciones laborales seguras y protegidas a las personas que trabajan en el hogar. Sin embargo, es una contradicción en el sentido de que igual tienen un problema brutal con las afores y con su sistema de jubilación, etcétera. Entonces, es un avance que me parece crucial, me parece que lo manejaron muy bien y, en efecto, como decían mis colegas, es absolutamente crucial para Boric tener este triunfo, porque cualquiera que vea medios chilenos sabe que de lo único de lo que hablan es de delincuencia. Es de lo único que hablan. O sea, es el tema que domina absolutamente la prensa. Ahora han matado a unos carabineros y entonces lo están acosando con mucha, también con mucho objetivo político por esa razón, pero al final esto
empieza a cumplir con la gran promesa izquierdista con la que llegó Boric de mejorar la vida de las personas, ¿no? Sí. Sin embargo, nomás para terminar, comparto lo que dice Stefano, o sea, ¿cuándo trabajas 4 días a la semana? O sea, si uno trabaja todos los días, es terrible. Sí, los periodistas no nos detenemos, la información no termina. Este programa podría durar horas con la cantidad de temas que tenemos. De hecho, ya se nos está acabando el tiempo y tengo que agilizar porque tenemos muchas cosas para abarcar. Paso ahora a hacer nuestro comentario del programa. Les doy otro tema de la actualidad que ha tenido lugar a lo largo de la semana y hacen un comentario rápido sobre lo que deja esta noticia y la percepción o el punto de vista que tienen sobre ello. Y eso nos tiene que llevar otra vez a la esfera internacional, nos saca de América Latina y nos lleva hasta ese 25º aniversario de la firma del Acuerdo de Viernes Santo, una fecha aprovechada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para visitar las dos Irlandas. Yo les pido entonces a ustedes que hagan un comentario sobre este tema. Comienzo con Andrés para hacer la ronda a la inversa. Y Andrés, adelante, su comentario sobre este aniversario. Bueno, es una fecha que es absolutamente crucial en la historia de el Reino Unido y de Europa en general, porque haber logrado la paz después de tanto tiempo de los problemas, como le decían, y de tanta violencia y tanto miedo, sin duda tiene un efecto crucial en recordarnos que la paz es posible. Y hoy en día, con el tema de Ucrania y etcétera, es muy bueno que la sociedad recuerde que la paz es posible. Creo que ha sido una buena oportunidad para volver a recordar cómo se solucionan los conflictos. Sí. El conflicto originalmente parecía insoluble, no iba a terminar jamás, y sin embargo lo lograron resolver, ¿no? La salida de la Unión Europea causó bastantes tensiones, y recuerdo que cuando el Brexit había mucha ansiedad en Irlanda sobre que volvieran a empezar estos problemas al cerrar la frontera, ¿no? Sin embargo, pues parece que no sucedió, sí. Y su celebración ahora pues es un bonito recordatorio de que también podemos resolver las cosas bien, ¿no? Ha sido un triunfo para Biden también en términos internacionales porque lo han tratado como una estrella de rock, pero claro. creo que es un buen momento para recordar cómo se resuelven las cosas. Para Biden es significativo porque Estados Unidos fue importante para esa negociación y porque también es el país de donde viene su familia generaciones atrás. Yo me uno a eso que dice Andrés de esa posibilidad de lograr la paz y de alcanzarla, pero también esa negociación que hubo que hacer para el marco del Brexit, eso también nos deja en evidencia lo difícil que también es mantenerla, que creo que es uno de los otros puntos que también deja este acuerdo 25 años después. Iván, no nos olvidamos de usted, por supuesto que no. Su opinión, su comentario. Mira, yo viví 13 años en Inglaterra, tengo una parte de mi corazón británico, y la verdad que yo soy un gran proponente de que las sociedades y los países que avanzan en la historia empírica muestra que los países que llegan a acuerdos avanzan más que los que no. Y llevamos ya varios años en nuestra región, en Gran Bretaña con el tema Brexit, en Estados Unidos con el trumpismo, en nuestra región, en Brasil, Chile, Argentina, lo que acá llamamos una grieta. Y la verdad que, como digo, este acuerdo, estos 25 años y toda esta ceremonia de la pompa que rodea la visita de Biden, por ahí nos hace acordarnos a todos de que los avances se hacen cuando ambas partes ceden y se aíslan los extremos. Así que desde ese punto de vista lo veo como un ejemplo que a lo mejor nos diga, bueno, pongamos un poco la pelota al piso, usando una analogía futbolista, y veamos que forman los 40 años, los 40 horas en Chile veo lo mismo. Y acá, desde el punto de vista político, creo que es un triunfo también para Biden, porque la verdad que en Estados Unidos el lobby irlandés tiene una influencia política bastante grande. Bastante grande. Y para cerrar la ronda de comentarios, Estefano. Bueno, muy rápidamente, las cosas buenas uno se da cuenta que existen solamente cuando se las quitan. Y creo que en este momento la reflexión sobre el acuerdo del Viernes Santo es qué buena institución que fue la Unión Europea. Qué bueno fue haber logrado que 20 y pasa de países pudiesen ponerse de acuerdo, levantar la frontera, porque es en este momento cuando ese acuerdo fue puesto en discusión por el Brexit que uno se da cuenta de lo valioso que fue esta institución, que obviamente tiene sus problemas. Yo soy europeo, nadie me lo tiene que repetir de cuánto mal funciona la Unión Europea, pero aún funcionando mal es una institución
muy positiva y realmente en este caso permitió hacer la paz. Y es bueno verlo, es bueno reflexionar sobre eso. Sí, grandes logros que ha tenido la Unión Europea en sus fronteras, no solamente en la escena internacional. Llegamos al bloque final del programa, me quedan un par de minutos y me gusta cerrar preguntándole a nuestros invitados cuáles son los temas que van a tener en la lupa para la siguiente semana en sus redacciones, en sus reportajes o temas que están trabajando a lo largo de estos días, por ejemplo. También puede ser otra forma de responder. Comienzo entonces dándole la palabra a Iván. ¿Qué temas hay bajo la lupa los próximos días allí en Argentina? Bueno, tengo dos temas. En Argentina un tema muy candente es la visita actual del ministro de Economía, Sergio Massa, que está en las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario, que llegan a su máxima expresión este fin de semana. Argentina necesita plata, como siempre, está tratando de conseguir nuevos financiamientos, que el Fondo Monetario, con el apoyo de Estados Unidos, le dé más flexibilidad. Hay una sequía que va a generar muchos problemas y es un año electoral en una política que está muy complicada. Y en Chile, te digo que estamos en la recta final a las elecciones para la nueva Asamblea Constituyente, en el marco justo, creo que es el jueves 20 rápido, es el evento empresarial más importante, va a ir el presidente, se espera que le tire un salvavidas, una forma de llegar, porque se vienen esas elecciones muy importantes. Estefano, sus temas. Presidente Petro se va para Estados Unidos, el lunes en Nueva York, el martes en San Francisco, miércoles y jueves se queda en Washington. Supuestamente no tiene agenda, obviamente está allí tocándole el campanillo a Biden. Vamos a ver si se logra esta bilateral. Y en México, Andrés, sus temas para el cierre. Bueno, el tema que nos tiene consumidos en este momento fue la tragedia de Ciudad Juárez, donde 40 migrantes murieron quemados en una estación migratoria. Han estado repatriando a los cuerpos y esta semana la Fiscalía General de la República anunció que iba a iniciar una investigación contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, para ver si tenía responsabilidad penal. Francisco Garduño es muy cercano al presidente, su amigo, lo ha protegido y ha dicho que no lo va a quitar a menos de que lo impongan cargos criminales verdaderamente. Garduño se ha mantenido en la absoluta oscuridad. Yo creo que ni ha salido de su casa. No ha hablado ni una sola vez con la prensa sobre este caso. Andrés, Iván, Estefano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Una Semana en el Mundo, recorrido por los hechos más destacados de la semana, conversados aquí entre periodistas desde nuestro punto de vista. Les agradecemos a ustedes por haber estado con nosotros hoy. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y Andrés Doncel, y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera y Natalie Quiroga. Sigan con France 24 y sigan dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales.